Hermanos, sean una vez más bienvenidos al canal de su iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. El devocional del día de hoy se titula Soportando las pruebas. Muchos hermanos se sienten confundidos, pues piensan que si Dios es amor y es todopoderoso, ¿por qué permite que suframos? Y hay veces que se preguntan ¿por qué Dios nos ha abandonado o por qué nos ha mandado un castigo? Pero si clamamos a Él y leemos la palabra, Él siempre nos da la respuesta. Y para comenzar, les invito que abran su Biblia en el libro de Santiago 1 del 12 al 18 y dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este pequeño fragmento de la palabra nos exhorta a estar gozosos y ser pacientes ante las pruebas, confiando así que la buena voluntad de Dios nos va a ayudar a pasar todo esto, ya que somos sus hijos. Aquí Santiago abordó el tema de la tentación enfocándose en el hecho precioso de que Dios, en medio de las pruebas, fortalece la fe y además nos da la sabiduría necesaria para salir victoriosos de la tentación. Estos versículos se enfocan propiamente a las tentaciones del pecado y los deseos carnales que provocan a ello. Dios no tienta a nadie, hermanos, ni tampoco puede ser tentado, por lo que ningún hombre podría justificar sus pecados haciendo alusión que fue tentado por Dios. La mayoría intentamos justificar nuestros pecados diciendo que Dios nos tentó con la prueba que nos envió, a lo que Santiago, al seguir escribiendo este capítulo, nos explica que Dios usa las pruebas, pero que Él no pone la tentación. Debemos entender que Dios utiliza las circunstancias adversas para fortalecernos, pero nunca para hacernos caer en el pecado. De lo contrario, eso haría que Dios tuviera una naturaleza pecaminosa. Pero por la Escritura sabemos que el coro celestial canta: Santo, Santo, Santo. Hermanos, Dios muestra su misericordia llevándonos al desierto para hacernos entender que dependemos solamente de Él y de nuestra esperanza en Él. Es la única ancla segura para soportar las tentaciones que Satanás con maldad nos manda para hacernos caer y confundirnos. Un ejemplo claro de esto último se encuentra en el libro de Génesis, cuando la serpiente tentó a Eva, lo cual afectó no solo a su marido, sino al resto de la humanidad. La Biblia nos dice que al ser ellos sin pecado, Dios bajaba a platicar con ellos y moraba con ellos en el Edén. Sin embargo, por causa de su desobediencia, cayeron en el pecado y les echaron del Edén, dejando así de tener una relación estrecha con Dios. Hermanos, debemos saber que Dios
no es quien provoca los pecados, pero sí quien da la fuerza para poner salida para soportarlos. Y Dios nos otorga la buena dádiva y don perfecto. Lo cierto es que cualesquiera que sean nuestras concupiscencias, hermanos, lo que tengamos en nuestro corazón para que el pecado sea concebido, no tenemos que saber que esto no puede ser justificado por las pruebas que Dios establece. Las pruebas que Dios establece son con fines de darnos crecimiento. Tenemos que entender o hacer oración para poder entender y tener la sabiduría, claro, para poder fortalecernos y no dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne. Para finalizar, reflexionemos en Efesios 2:1 y dice así: y Él os dio la vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, esperando que les haya sido de bendición esta palabra, me despido de ustedes